Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho: las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. «Parece las 1001 noches», dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos, que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante, las personas hablaban sin parar, reían y gritaban, como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos y felices. A pesar de las precauciones del día anterior, el camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral, porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de la caravana los reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. «Son las reglas de la guerra», explicó el jefe de la caravana. «De esta manera, los oasis no pueden hospedar a ejércitos ni guerreros». Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. «¿Para qué quiere un revólver?», preguntó. «Para aprender a confiar en los hombres», repuso el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no funcionaba aquello que el viejo rey había llamado suerte del principiante. Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Por eso no podía apresurarse, ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. «Que Dios colocó en mi camino», pensó el muchacho sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. «No te impacientes», se repitió para sí. Como dijo el camellero, come a la hora de comer. Y camina a la hora de caminar. El primer día todos durmieron de cansancio, inclusive el inglés. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros 5 jóvenes de edad similar a la suya. Eran gente del desierto, y querían saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor, e iba a empezar a relatarles su experiencia en la tienda de cristales cuando se presentó el inglés. «Te he buscado toda la mañana», dijo mientras se lo llevaba afuera. «Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista». Empezaron por recorrer las tiendas donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis, y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante, hasta que se quedaron convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y que albergaba centenares de tiendas. «Hemos perdido casi todo el día»,
dijo el inglés mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. Será mejor que preguntemos, propuso el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia. Pero acabó accediendo y le pidió al muchacho, que hablaba mejor el árabe, que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis, preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico de que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal, y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. Lo había dicho el viejo rey, y no podía estar equivocado. Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas, dijo el chico. Si no intentaría ayudarte. De repente los ojos del inglés brillaron. De eso se trata. Quizá aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas, por más que el inglés le insistió. Hasta que por fin se acercó un hombre. ¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí? Preguntó el chico. Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. Vosotros estáis buscando brujos. Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo, y traía solo un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué queréis conocer a esa clase de hombre? Respondió el árabe con otra pregunta. Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo, repuso el chico. Si este hombre existe en el oasis, debe de ser muy poderoso, dijo el viejo después de meditar unos instantes. Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan. Solo cuando él lo decide. Esperad a que termine la guerra. Y entonces, partid con la caravana. No queráis entrar en la vida del oasis, concluyó alejándose. Pero el inglés quedó exultante. Estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro, y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto, y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza donde quiera que dos pares de ojos se cruzaran como se cruzaron los de ellos delante del pozo. Los labios finalmente decidieron ofrecer una sonrisa, y aquello era una señal, la señal que él esperó sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Allí estaba el puro lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida, y sin ninguna necesidad de palabras, ella debía de saberlo también. Estaba más seguro de esto que de cualquier cosa en el mundo, aunque sus padres, y los padres de sus padres, dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocer bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Los que decían esto quizá jamás hubiesen conocido el lenguaje universal, porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano. La mano que despierta el amor, y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol.
porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Maktub, pensó el muchacho. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al chico. Vamos, pregúntaselo a ella. Él se aproximó a la joven. Ella volvió a sonreír. Él sonrió también. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me llamo Fátima, dijo la joven mirando al suelo. En la tierra de donde yo vengo algunas mujeres se llaman así. Es el nombre de la hija del profeta, explicó Fátima. Los guerreros lo llevaron allí. La delicada moza hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado el inglés insistía, el muchacho le preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los djinns del desierto, dijo ella. Los djinns eran los demonios. La moza señaló hacia el sur, hacia el lugar donde habitaba aquel extraño hombre. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también en busca del alquimista. Y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado al lado del pozo, entendiendo que algún día el levante había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer, y que ya la amaba incluso antes de saber que existía, y que su amor por ella haría que encontrase todos los tesoros del mundo. Al día siguiente el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa, se encontró allí con el inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y toda la noche, le dijo. Él llegó con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando. Entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro, y yo le dije que eso era lo que quería aprender. Y me mandó intentarlo. Todo lo que me dijo fue, ve e inténtalo. El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces se acordó de que él había dado 6 ovejas al viejo rey por la misma razón. Entonces, inténtelo, le dijo al inglés. Es lo que voy a hacer. Y empezaré ahora. Al poco rato de haberse ido el inglés, llegó Fátima para recoger agua con su cántaro. Vine a decirte una cosa muy sencilla, dijo el chico. Quiero que seas mi mujer. Te amo. La moza dejó que su cántaro derramase el agua. Te esperaré aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra cerca de las pirámides. La guerra fue para mí una maldición, pero ahora es una bendición porque me mantiene cerca de ti. La guerra se acabará algún día, dijo la moza. El muchacho miró las datileras del oasis. Había sido pastor. Y allí existían muchas ovejas. Fátima era más importante que el tesoro. Los guerreros buscan sus tesoros, dijo la joven, como si estuviera adivinando el pensamiento del muchacho. Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Después volvió a llenar su cántaro y se fue. Todos los días el muchacho iba al pozo a esperar a Fátima. Le contó su vida de pastor, su encuentro con el rey, su estancia en la tienda de cristales. Se hicieron amigos, y a excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día se le hacía interminable. Cuando ya llevaba casi un mes en el oasis, el jefe de la caravana los convocó a todos para una reunión. No sabemos cuándo se va a acabar la guerra, y no podemos seguir el viaje, dijo. Los combates durarán mucho tiempo, tal vez muchos años. Cuentan con guerreros fuertes y valientes en ambos bandos, y existe el honor de combatir en ambos ejércitos. No es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra entre fuerzas que luchan por el mismo poder, y cuando este tipo de batalla comienza, se prolonga más que las otras, porque Alá está en los dos bandos. Las personas se dispersaron. El muchacho se volvió a encontrar con Fátima aquella tarde, y le habló de la reunión. El segundo día que nos encontramos, dijo ella, me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas, como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace poco a poco ser parte de ti. El muchacho oía su voz y la encontraba más hermosa que el sonido del viento entre las hojas de las datileras. Hace mucho tiempo que estuve aquí, en este pozo, esperándote. No consigo recordar mi pasado, la tradición, la manera en que los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó, por fin, y eres tú. El muchacho sintió deseos de tocar su mano. Pero Fátima estaba sosteniendo las asas del cántaro.
Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Me hablaste de las señales. Ya no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de tu sueño, de tu leyenda personal, como sueles decir. Por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu leyenda. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con nuestro amor. Maktub añadió. Si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El muchacho se quedó triste tras el encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. A los pastores casados les costaba mucho convencer a sus esposas de que debían andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente contó todo esto a Fátima. El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve, dijo ella. Entonces nos acostumbramos a esto. Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. Algunos vuelven. Y entonces todas las mujeres se alegran, porque los hombres que ellas esperan también pueden volver algún día. Antes yo miraba a esas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora yo también tendré una persona a quien esperar. Soy una mujer del desierto, y estoy orgullosa de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. También quiero poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua. El muchacho fue a buscar al inglés. Quería hablarle de Fátima. Se sorprendió al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían brillar más cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo, dijo. Tengo que separar el azufre impuro. Para esto, no puedo tener miedo de fallar. El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado 10 años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto. Y continuó alimentando el fuego y mirando el desierto. El muchacho se quedó junto a él un rato, hasta que el desierto comenzó a ponerse rosado con la luz del atardecer. Entonces sintió un inmenso deseo de ir hasta allí, para ver si el silencio conseguía responder a sus preguntas. Caminó sin rumbo por algún tiempo, manteniendo las palmeras del oasis al alcance de sus ojos. Escuchaba el viento y sentía las piedras bajo sus pies. A veces encontraba alguna concha y sabía que aquel desierto, en una época remota, había sido un gran mar. Después se sentó sobre una piedra y se dejó hipnotizar por el horizonte que tenía delante de él. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión, pero Fátima era una mujer del desierto, y si alguien podía enseñarle esto era el desierto. Se quedó así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento sobre su cabeza. Miró hacia el cielo y vio que eran 2 gavilanes que volaban muy alto. El muchacho observó a los gavilanes y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada y, sin embargo, tenían algún sentido para él. Solo que no conseguía comprender su significado. Decidió que debía acompañar con los ojos el movimiento de los pájaros y quizá entonces pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiera explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño. Su corazón le pidió que no se durmiera, por el contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo y todo en esta tierra tiene sentido, incluso el vuelo de los gavilanes, dijo. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Cuando se ama, las cosas adquieren aún más sentido, pensó. De repente, un gavilán dio una rápida zambullida en el cielo y atacó al otro. Cuando hizo este movimiento, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión, un ejército, con las espadas desenvainadas, entraba en el oasis. La visión desapareció enseguida, pero aquello le dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos, y ya había visto algunos, eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que ningún ejército invadiera el oasis.
Decidió olvidar todo aquello y volver a su meditación. Intentó nuevamente concentrarse en el desierto color de rosa y en las piedras. Pero algo en su corazón lo mantenía intranquilo. Sigue siempre las señales, le había dicho el viejo rey. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió lo que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en que había entrado. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía el múltiple lenguaje de las cosas. Esta vez, el desierto era seguro y el oasis se había transformado en un peligro. El camellero estaba sentado al pie de una datilera, contemplando también la puesta del sol. Vio salir al muchacho de detrás de una de las dunas. Se aproxima un ejército, dijo. He tenido una visión. El desierto llena de visiones el corazón de un hombre, repuso el camellero. Pero el muchacho le explicó lo de los gavilanes, estaba contemplando su vuelo cuando se había sumergido de repente en el alma del mundo. El camellero permaneció callado, entendía lo que el muchacho decía. Sabía que cualquier cosa en la faz de la tierra puede contar la historia de todas las cosas. Si abriese un libro en cualquier página, o mirase las manos de las personas, o las cartas de la baraja, o el vuelo de los pájaros, o fuera lo que fuese, cualquier persona encontraría alguna conexión de sentido con alguna situación que estaba viviendo. Pero en verdad, no eran las cosas las que mostraban nada, eran las personas que, al mirarlas, descubrían la manera de penetrar en el alma del mundo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Se les conocía con el nombre de adivinos, y eran muy temidos por las mujeres y los ancianos. Los guerreros raramente los consultaban, porque era imposible entrar en una batalla sabiendo cuándo se va a morir. Los guerreros preferían el sabor de la lucha y la emoción de lo desconocido. El futuro había sido escrito por Alá, y cualquier cosa que hubiese escrito era siempre para el bien del hombre. Entonces los guerreros apenas vivían el presente, porque el presente estaba lleno de sorpresas y ellos tenían que vigilar muchas cosas, dónde estaba la espada del enemigo, dónde estaba su caballo, cuál era el próximo golpe que debía lanzar para salvar la vida. El camellero no era un guerrero, y ya había consultado a algunos adivinos. Muchos le habían dicho cosas acertadas, otros, cosas equivocadas. Hasta que uno de ellos, el más viejo, y el más temido, le preguntó por qué estaba tan interesado en saber su futuro. Para poder hacer las cosas, repuso el camellero. Y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. Entonces dejará de ser tu futuro, replicó el adivino. Entonces tal vez quiero conocer el futuro para prepararme para las cosas que vendrán. Si son cosas buenas, cuando lleguen serán una agradable sorpresa, dijo el adivino. Y si son malas, empezarás a sufrir mucho antes de que sucedan. Quiero conocer el futuro porque soy un hombre, dijo el camellero al adivino. Y los hombres viven en función de su futuro. El adivino guardó silencio unos instantes. Él era especialista en el juego de varillas, que se arrojaban al suelo y se interpretaban según la manera en que caían. Aquel día él no lanzó las varillas, sino que las envolvió en un pañuelo y las volvió a colocar en el bolsillo. Me gano la vida adivinando el futuro de las personas, dijo. Conozco la ciencia de las varillas y sé cómo utilizarla para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, yo no estoy leyendo el futuro, estoy adivinando el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios, y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias. ¿Y cómo consigo adivinar el futuro? Por las señales del presente. Es en el presente donde está el secreto, si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvida el futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. El camellero quiso saber cuáles eran las circunstancias en las que Dios permitía ver el futuro. Cuando Él mismo lo muestra. Y Dios muestra el futuro raramente, y por una única razón, es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Dios había mostrado un futuro al muchacho, pensó el camellero, porque quería que el muchacho fuese su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales, le dijo. Háblales de los guerreros que se aproximan. Se reirán de mí.
Son hombres del desierto, y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya deben de saberlo. Ellos no se preocupan por eso. Creen que si tienen que saber algo que Alá quiera contarles, lo sabrán a través de alguna persona. Ya pasó muchas veces antes. Pero hoy, esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima. Y decidió ir a ver a los jefes tribales. Traigo señales del desierto, dijo al guardián que estaba frente a la entrada de la inmensa tienda blanca, en el centro del oasis. Quiero ver a los jefes. El guarda no respondió. Entró y tardó mucho en regresar. Lo hizo acompañado de un árabe joven, vestido de blanco y oro. El muchacho contó al joven lo que había visto. Él le pidió que esperase un poco y volvió a entrar. Cayó la noche. Entraron y salieron varios árabes y mercaderes. Poco a poco las hogueras se fueron apagando y el oasis comenzó a quedar tan silencioso como el desierto. Solo la luz de la gran tienda continuaba encendida. Durante todo este tiempo, el muchacho estuvo pensando en Fátima, aún sin comprender la conversación de aquella tarde. Finalmente, después de muchas horas de espera, el guardián le mandó entrar. Lo que vio lo dejó extasiado. Nunca hubiera podido imaginar que en medio del desierto existiese una tienda como aquella. El suelo estaba cubierto con las más bellas alfombras que jamás había pisado y del techo pendían lámparas de metal amarillo labrado, cubierto de velas encendidas. Los jefes tribales estaban sentados en el fondo de la tienda, en semicírculo, descansando sus brazos y piernas en almohadas de seda con ricos bordados. Diversos criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especias y té. Algunos se encargaban de mantener encendidas las brasas de los narguiles. Un suave aroma llenaba el ambiente. Había 8 jefes, pero el muchacho pronto se dio cuenta de cuál era el más importante, un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. A su lado estaba el joven árabe con quien había conversado antes. ¿Quién es el extranjero que habla de señales?, preguntó uno de los jefes mirándole. Soy yo, repuso. Y le contó lo que había visto. ¿Y por qué el desierto iba a contar esto a un extraño, cuando sabe que estamos aquí desde varias generaciones? Dijo otro jefe tribal. Porque mis ojos aún no se han acostumbrado al desierto, respondió el muchacho, y puedo ver cosas que los ojos demasiado acostumbrados no consiguen ver. Y porque yo sé acerca del alma del mundo, pensó para sí. Pero no dijo nada, porque los árabes no creen en estas cosas. El oasis es un terreno neutral. Nadie ataca a un oasis, replicó un tercer jefe. Yo solo cuento lo que vi. Si no queréis creerlo, no hagáis nada. Un completo silencio se abatió sobre la tienda, seguido de una exaltada conversación entre los jefes tribales. Hablaban en un dialecto árabe que el muchacho no entendía, pero cuando hizo ademán de irse, un guardián le dijo que se quedara. El muchacho empezó a sentir miedo, las señales decían que algo andaba mal. Lamentó haber conversado con el camellero sobre esto. De repente, el viejo que estaba en el centro insinuó una sonrisa casi imperceptible, que tranquilizó al muchacho. El viejo no había participado en la discusión, ni había dicho palabra hasta aquel momento. Pero el muchacho ya estaba acostumbrado al lenguaje del mundo, y pudo sentir una vibración de paz cruzando la tienda de punta a punta. Su intuición le dijo que había actuado correctamente al ir. La discusión terminó. Se quedaron en silencio durante algún tiempo, escuchando al viejo. Después, éste se giró hacia el muchacho. Esta vez su rostro era frío y distante. Hace 2000 años, en una tierra lejana, arrojaron a un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en los sueños, dijo. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos nosotros sabemos que quien cree en los sueños también sabe interpretarlos. Aun cuando no siempre consiga realizarlos, pensó el muchacho acordándose de la vieja gitana. A causa de los sueños del faraón con vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. También era un extranjero en una tierra extranjera, como tú, y debía de tener más o menos tu edad. El silencio continuó. Los ojos del viejo se mantenían fríos. Siempre seguimos la tradición. La tradición salvó a Egipto del hambre en aquella época y lo convirtió en el más rico de todos los pueblos.
La tradición enseña cómo los hombres deben atravesar el desierto y cazar a sus hijas. La tradición dice que un oasis es un terreno neutral, porque ambos lados tienen oasis y son vulnerables. Nadie dijo una palabra mientras el viejo hablaba. Pero la tradición dice también que debemos creer en los mensajes del desierto. Todo lo que sabemos nos lo enseñó el desierto. El viejo hizo una señal y todos los árabes se levantaron. La reunión estaba a punto de terminar. Los guardianes apagaron los narguiles y se alinearon en posición de firmes. El muchacho se preparó para salir, pero el viejo habló una vez más. Mañana romperemos un acuerdo que dice que nadie en el oasis puede portar armas. Durante todo el día aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada 10 enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Sin embargo, las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto, y si las acostumbramos a esto, la próxima vez pueden tener pereza de disparar. Si al acabar el día de mañana ninguna de ellas ha sido utilizada, por lo menos una será usada contra ti. El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Tenía 20 minutos de caminata hasta su tienda y echó a andar. Estaba asustado por todo lo sucedido. Se había sumergido en el alma del mundo y el precio que tenía que pagar por creer en aquello era su vida. Una apuesta elevada. Pero había apostado alto desde el día en que vendió sus ovejas para seguir su leyenda personal. Y, como decía el camellero, no hay tanta diferencia entre morir mañana u otro día. Cualquier día estaba hecho para ser vivido o para abandonar el mundo. Todo dependía de una palabra, Maktub. Caminó en silencio. No estaba arrepentido. Si muriese mañana sería porque Dios no tendría ganas de cambiar el futuro. Pero moriría después de haber cruzado el estrecho, trabajado en una tienda de cristales, conocido el silencio del desierto y los ojos de Fátima. Había vivido intensamente cada uno de sus días desde que salió de su casa, hacía ya tanto tiempo. Si muriese mañana, sus ojos habrían visto muchas más cosas que los ojos de otros pastores, y el muchacho estaba orgulloso de ello. De repente oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente a tierra por el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda tan grande que casi cubrió la luna. Y, ante él, un enorme caballo blanco se alzó sobre sus patas y dejó oír un relincho aterrador. El muchacho casi no podía ver lo que pasaba, pero cuando la polvareda se asentó un poco, sintió un pavor como jamás había sentido antes. Sobre el caballo había un caballero vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Usaba turbante, y un pañuelo le cubría todo el rostro, dejando ver solo sus ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. El extraño caballero alzó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla. El acero brilló con la luz de la luna. ¿Quién ha osado leer el vuelo de los gavilanes?, preguntó con una voz tan fuerte que pareció resonar entre las 50.000 palmeras de Al-Fayum. He sido yo, dijo el muchacho. Se acordó inmediatamente de la imagen de Santiago Matamoros y de su caballo blanco con los infieles bajo sus patas. Era exactamente igual. Solo que ahora la situación estaba invertida. He sido yo, repitió bajando la cabeza para recibir el golpe de la espada. Se salvarán muchas vidas porque vosotros no contabais con el alma del mundo. La espada, no obstante, no bajó de golpe. La mano del extraño fue descendiendo lentamente hasta que la punta de la lámina tocó la cabeza del chico. Era tan afilada que salió una gota de sangre. El caballero estaba completamente inmóvil. El muchacho también. Ni por un momento pensó en huir. Una extraña alegría se había apoderado de su corazón, iba a morir por su leyenda personal. Y por Fátima. Finalmente, las señales habían resultado verdaderas. Allí estaba el enemigo y precisamente por eso él no necesitaba preocuparse por la muerte, porque había un alma del mundo. Dentro de poco él estaría formando parte de ella. Y mañana el enemigo, también. El extraño, sin embargo, se limitaba a mantener la espada apoyada en su cabeza. ¿Por qué leíste el vuelo de los pájaros? Leí solo lo que los pájaros querían contar. Ellos quieren salvar el oasis, y vosotros moriréis.
El oasis tiene más hombres que vosotros. La espada continuaba en su cabeza. ¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá creó los ejércitos, y creó también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano, dijo el muchacho recordando las palabras del camellero. El extraño finalmente retiró la espada de la cabeza. El muchacho sintió cierto alivio. Pero no podía huir. Cuidado con las adivinaciones, le advirtió el extraño. Cuando las cosas están escritas, no hay manera de evitarlas. Solo vi un ejército, dijo el muchacho. No vi el resultado de la batalla. Al caballero pareció complacerle la respuesta. Pero mantenía la espada en la mano. ¿Qué es lo que haces, extranjero en una tierra extranjera? Busco mi leyenda personal. Algo que tú no entenderás nunca. El caballero envainó su espada y el halcón en su hombro dio un grito extraño. El muchacho empezó a tranquilizarse. Tenía que poner a prueba tu valor, dijo el extraño. El coraje es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo. El muchacho se sorprendió. Aquel hombre hablaba de cosas que poca gente conocía. Es necesario no claudicar nunca, aun habiendo llegado tan lejos, continuó. Es necesario amar el desierto, pero jamás confiar enteramente en él. Porque el desierto es una prueba para todos los hombres, cada paso es una prueba, y mata a quien se distrae. Sus palabras le recordaban a las palabras del viejo rey. Si llegan los guerreros, y tu cabeza aún está sobre los hombros después de la puesta de sol, búscame, dijo el extraño. La misma mano que había empuñado la espada empuñó un látigo. El caballo se empinó nuevamente levantando una nube de polvo. ¿Dónde vives?, gritó el chico mientras el caballero se alejaba. La mano con el látigo señaló hacia el sur. El muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente había 2000 hombres armados entre las palmeras de Al-Fayum. Antes de que el sol llegase a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los jinetes entraron en el oasis por la parte norte, parecía una expedición de paz, pero llevaban armas escondidas en sus mantos blancos. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Al-Fayum, sacaron las cimitarras y las espingardas. Pero lo único que atacaron fue una tienda vacía.